La persona entonces deja de ser, muere y deja de ser. La fórmula matemática que les mencionaba anteriormente. Entonces, la persona muere, deja de ser, categórico y taxativo. No va ni al limbo, no va ni al cielo, mucho menos va al infierno. No, este apocalipsis es súper difícil de entender, la verdad, yo no he entendido nada. Uy, eso es verdad. Aparte, ¿no has escuchado que cada caballo tiene diferentes colores? Uy, qué enredo tan grande. Es como, por ejemplo, lo de las bestias que tienen 4 cabezas, que salen del mar, que salen de la tierra, que... Un oso y eso, y las 7 iglesias. O sea, es muy raro, muy enredado, y que luego sobresale un cuerno que opaca a los demás. La verdad es súper, súper complejo. Sí, eso es muy raro. Yo no entiendo el apocalipsis, cuál es el propósito. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. ¿Estamos preparados para los eventos finales? No lo sé, tú dime. ¿Nuestro conocimiento profético es sólido? Esa es una excelente pregunta. Esta generación llegó para marcar la diferencia. No comemos cuentos, somos jóvenes profetas. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dirige Teo el Mensajero. Ruge, familia, qué placer es encontrarnos otra vez y qué alegría es volvernos hoy a escuchar y a ver a través de Esperanza Colombia Radio 96.3 FM. Está en vivo en este momento para ti que estás viendo esta transmisión por las diferentes plataformas, y también a los que nos escuchan en el dial 96.3 FM aquí en la sabana de mi querida capital. Les saludamos con gozo, con alegría, y también a los que se encuentran en la región del eje cafetero, que estamos estrenando un nuevo dial para ustedes, así que les saludamos, les abrazamos. Gracias por su conexión y por estar pendientes de toda la programación que tenemos para ustedes, que hacemos con todo el amor, también con toda la disposición en estos asuntos evangelísticos, de conocer más a ese Jesús que está por medio de estas escrituras, que nos dejó su testimonio y que nosotros ahora llamamos o somos llamados a ser testigos de él a través de esta luz que va a iluminar al mundo. Estamos en Jóvenes Profetas, esta iniciativa que ha nacido desde el Ministerio Teo el Mensajero, quien les habla, su servidor, para que podamos comprender esos temas que nos parecen quizás un poco tediosos, volverlos un poco más amigables y amenos en su interpretación, y un contenido también muy puntual. Ya ven que estas transmisiones vamos de 20 a 25 minutos y ese es el tiempo adecuado en el que el cerebro logra captar la mayor cantidad de información. Después de 45 minutos ya empieza a divagar. Entonces estamos cumpliendo con esa norma para ustedes aquí que están conectados con esta programación. Agradecer por supuesto a Esperanza Colombia Radio, que nos permite llegar hasta ustedes con esta iniciativa, y también para que sigan conectados con nuestras redes sociales @Teo el Mensajero 777 y también en @Esperanza Radio Col. Jóvenes Profetas, empezamos una serie hace un episodio, el primero de la semana pasada, hablando acerca del estado de los muertos. ¿Qué pasa con los muertos, Teo? Y vimos cómo la fórmula matemática es que el polvo de la tierra, de donde fue creado el hombre, más el aliento de vida que proviene de Dios, que es el ruaj, eso nos forma un ser viviente, o sea, un nefesh, la palabra allí en esta traducción original de la Biblia. Y vimos cómo esa fórmula nos da una persona que está viva, un individuo. En este momento que te estoy hablando, por supuesto que estoy vivo y estoy con Esperanza Colombia Radio. Y vimos también cómo eso se alinea a que, de acuerdo a esa fórmula, o también a eso que nosotros podemos analizar, hablando en este caso acerca de los muertos, cómo podemos dar respuesta a esas preguntas que surgen. ¿Qué pasa con los muertos? ¿Será que hay un más allá, un limbo? Hoy vamos a analizar precisamente qué pasa después de la muerte, porque ya sabemos cómo se forma la muerte y vemos el proceso a la inversa. Y ha llegado el momento de que, si has llegado en esta parte del video, puedas suscribirte al canal de YouTube
por el que estamos emitiendo esta transmisión. Allí abajo encontrarás el botón de suscribirse, activa la campanita de notificaciones para que te llegue inmediatamente el contenido que vayamos compartiendo y puedas estar conectado con más episodios de Jóvenes Profetas, que tenemos muchísimos por allí en nuestro canal de YouTube, así que te invitamos para que hagas parte de esta iniciativa. Y es que resulta que al morir, la fórmula matemática que vimos anteriormente dice que si falta algún elemento de esta fórmula, tanto el polvo de la tierra como del aliento de vida, ya la persona podemos decir que está muerta o que ha fallecido. Y vamos ahí, en ese entonces puede generarte esa pregunta, y es ¿qué pasa ahí entonces, Teo, cuando falta alguno de estos elementos? Vamos a el Salmo 146, versículo 4, que fue con el que terminamos el episodio anterior, y nos dice lo siguiente: pues sale su aliento, hablando acerca del hombre, y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. O sea que aquí la respuesta está muy clara, hablando acerca de qué pasará entonces cuando una persona muere. Perecen sus pensamientos, se retira el aliento de vida del polvo de la tierra, el polvo vuelve, y en ese mismo día, en ese mismo instante, perecen sus pensamientos. ¿Qué tendrá que ver esta afirmación que nos menciona la Biblia? ¿Será que quedan en el limbo? ¿Será que pasan a otro plano? ¿Se pueden comunicar con nosotros desde el más allá? Bueno, aquí vamos a responder a esa misma pregunta. Esta pregunta es capciosa porque, en definitiva, los muertos, ¿qué van a pensar? Pues están muertos, ¿no? Pero con solo ese pasaje bíblico que leímos a continuación podemos determinar la conclusión de este estudio. Con solo ese pasaje bíblico que vimos anteriormente, pero yo les prometí que íbamos a hacer una investigación exhaustiva y bien inmersiva en este tema de la muerte para que lo podamos comprender, y ante esto no seamos engañados por las acechanzas del enemigo, que va a ser uno de los últimos engaños en estos tiempos proféticos, hablando por supuesto de la iniciativa Jóvenes Profetas. Y recuerden que nosotros no comemos cuento, así que en este orden de ideas podemos concluir lo que les dije anteriormente. Y fíjense que en el Salmo 146:4 nos está respondiendo precisamente la pregunta: ¿qué pasa el mismo día de la muerte? Bueno, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Inmediatamente después de dar su último aliento de vida a la persona, allí cuando está en ese proceso, ¡fua!, es como si el cerebro se desconectara o se apagara, que es el encargado, por supuesto, de la parte intelectual de los pensamientos. Es muy similar a una historia que viví con mi abuelo en su momento, cuando él estuvo en sus últimas horas de vida. Yo recuerdo haberlo llamado a mi abuelo y haberle dicho: abuelito, él estaba en una situación de cuidados intensivos. Yo recuerdo haberle dicho: abuelito, me lo pasaron al celular, era el último nieto con el que yo hablaba. Abuelito, todo va a estar bien, vas a mejorar, nos vemos aquí cuando llegues a la casa. En mi inocencia de niño no veía lo grave de la situación, pero eso fue mi último mensaje. Y me contaban mi mamá, que estaba en ese momento con el presente, que inmediatamente él no podía hablarme porque había tenido un derrame cerebral, no podía hablarme, pero solamente pudo escucharme. Y en ese preciso momento, cuando yo le dije eso, ella le retiró el celular, él dio su último aliento de vida, y hasta ahí llegó la vida de mi abuelo. Entonces es como ver ese panorama y decir que ahí, en ese preciso momento, perecen sus pensamientos. Lo que conocíamos de él ya no es según lo que nos dice la Biblia. Ahora les pregunto, si perecen sus pensamientos, ¿mi abuelo piensa en mí? Porque su cuerpo vuelve a la tierra de donde fue originado, pero ¿y entonces a dónde va el ruaj? O sea, el aliento de vida, que lo vimos en el episodio anterior. Noten lo que dice Eclesiastés 12:7. La palabra de Dios nos dice lo siguiente, el libro de Salomón: y el polvo vuelve a la tierra como era, o sea, desde su origen, como fue creado. Y el espíritu, o sea, el ruaj, aquí la traducción original del hebreo dice ruaj, vuelva a Dios que lo dio. Entonces el espíritu le pertenece a Dios y a él vuelve como el originador de la vida. Y aquí es donde empiezan las diferentes producciones cinematográficas y la literatura fantástica
y por supuesto también las filosofías humanistas a hablarnos acerca del espíritu, de que cuando se retira ese aliento de vida, ese espíritu es como el fantasma Gasparín, ¿no? Que se ve por ahí volando y que las ánimas se empena y que es como una luz que se me aparece de noche. Entonces, todo eso, gracias a la ficción, nos hacen tener una idea equívoca de lo que es el espíritu. Y es que puntualmente aquí es donde empezamos a cazar los mitos y a aclarar los rumores con un escrito está. Vamos a analizar el siguiente pasaje bíblico ayudándonos del primer libro escrito del Antiguo Testamento, que ¿cuál es? Muy bien, has visto los anteriores episodios, el libro de Job. Este hombre confirma lo que nos dijo Salomón en el pasaje anterior de Eclesiastés. Y fíjense que nos demuestra que Job la tenía clara desde ese momento de la humanidad, que el estado de los muertos era lo que va a narrar a continuación. Job 7, versículos 7 al 10, capítulo 7, versículos 7 al 10 nos dice: acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol, atención a esta palabra, que es el mismo Hades en griego, no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Tremendo. Es muy categórico y muy puntual aquí Job. Y es que a la luz de esta nueva evidencia, nos podemos preguntar ahora acerca de si los muertos hablan con nosotros, se nos pueden aparecer, nos pueden cuidar desde arriba, los muertos, desde donde están, supuestamente. La persona entonces deja de ser, muere y deja de ser, la fórmula matemática que les mencionaba anteriormente. Entonces la persona muere, deja de ser, categórico y taxativo, no va ni al limbo, no va ni al cielo, mucho menos va al infierno. Ahora, tú me puedes decir: Teo, pero si yo tengo un familiar que no ha descansado en paz, Teo, y se me aparece por las noches, ¿qué pasa ahí, Teo? Este tema lo veremos más adelante. Pero entonces, ¿qué pasa con los muertos? Ya analizando estos pasajes bíblicos, podemos concluir que el mismo Job sea quien no responda en un capítulo anterior. Veíamos el 7, ahora vamos a ver lo que nos dice en el capítulo 3. Este libro es una clara muestra de las grandes incógnitas que se genera el hombre y cómo Dios responde a esas mismas incógnitas a través de su siervo Job. Capítulo 3, versículo 13 nos dice: ¿qué pasa con los muertos? Pues ahora estaría yo muerto, y atención, y reposaría, dormiría, y entonces tendría descanso. O sea, Teos, que todas las almas descansan en paz, según este versículo. Así es, muy bien dicho, todos descansan, duermen y reposan. Ay, pero es que Hitler fue re malo y este man mató a mucha gente y asesinó y debería entonces irse al infierno este man. ¿Y tú quién te crees o qué autoridad te ha sido dada para definir si una persona va o no al infierno? Recuerda que ¿quién tiene las llaves del Hades y el abismo? Solamente Cristo Jesús. O sea que Él mismo es el que decide cuál es el destino de esa alma. Pero es un tema que analizaremos más en profundidad a medida de esta serie que estamos iniciando. Pero entender eso es volver otra vez a Jesús, que es nuestra piedra angular en este asunto de nuestra claridad frente a lo que escrito está a través de su testimonio. No hay nada, te repito, mi querido amigo, joven profeta o oyente que nos estás escuchando, no hay nada que tú puedas hacer para interceder por el alma de tus seres queridos o de tu familiar fallecido. Pero la buena noticia es que Jesús sí lo puede hacer y es a quien tú debes ir en estos casos para que Él te consuele en medio de ese dolor que estás atravesando. Podemos concluir entonces que la muerte es un sueño, digamos que es lo más parecido a reposar, a descansar, podemos asimilarla a un sueño. Y entonces, Teo, si la muerte es un sueño, ¿dónde dejamos a Lázaro, que lo resucitó Jesús y que debe decirnos algo frente al mundo de los muertos? Porque si él estuvo muerto 4 días allá, algo debe pasar. Entonces,
¿Qué pasa con Lázaro? Bueno, podemos concluir y vamos a analizar precisamente estas y otras preguntas más en el próximo episodio de esta serie. Así que en una próxima entrega nos veremos para resolver este y más enigmas que tenemos en esta nueva serie de ¿Qué pasa con los muertos? Pero te puedo ir adelantando, por si estás con la curiosidad, con el siguiente texto que está en, otra vez, Salomón, Eclesiastés 9, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, o sea, culminaron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace, ¿dónde? Debajo del sol. Tú estás pero bueno. ¿Cómo vamos hasta ahí? Al morir, la fórmula matemática se desintegra. Y es que si falta algún elemento de los ya mencionados, podemos estar hablando de que una persona muere, si le falta o el aliento de vida o el polvo de la tierra. Ya no están en conjunto. Las diferentes producciones cinematográficas, la literatura fantástica y, por supuesto, las filosofías humanistas modernas nos han hecho creer que el espíritu es como el mismo del fantasma Gasparín, o que es como una lucecita que se nos puede aparecer. La Biblia nos enseña, por el contrario, que en el día de la muerte perecen nuestros pensamientos inmediatamente después de dar nuestro último aliento de vida. Es como si el cerebro, que es el encargado de esta parte intelectual y consciente, se apagara o se desconectara. La vida es como un soplo, y allí vamos a la palabra de ruaj en el hebreo, y una vez que sale del cuerpo, que el polvo de la tierra, vuelve a Dios, y la persona o el individuo deja de ser un ser viviente. No va ni al limbo, no va al paraíso y mucho menos va al infierno. Descansan en paz. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Y es un dilema que solo puede resolver Cristo Jesús, porque si Él pudo resolver el problema de los muertos, tiene la solución para resolver, por supuesto, el problema de los vivos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Quiero que me dejes un comentario en la transmisión acerca de tus preguntas, si tienes más curiosidad de conocer acerca de estos temas, y si quieres enviarnos un saludo desde donde nos estás reportando tu sintonía, también queremos leerlo aquí durante la transmisión. Dios te bendiga, que pases un feliz resto de día y que podamos entonces seguir conectados con Esperanza Colombia Radio, la 96.3 FM, y también que te suscribas a esta iniciativa de Jóvenes Profetas, @TeoElMensajero 777 y también @Esperanza Radio Col. Nos vemos en el próximo episodio. No comemos cuento, somos Jóvenes Profetas.